Bueno, luego de lo ocurrido, fíjese que el titular de Pemex salió a dar una conferencia en donde mencionó que el estado de Hidalgo durante el 2018 ocupó el primer lugar en explotación de ductos. 7 estados de la República Mexicana concentraron el 80% de las tomas clandestinas en un periodo comprendido de 2016 a 2019. Se trata de Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala y Sinaloa. En esta gráfica podemos observar que en el año 2016 Hidalgo tuvo 344 tomas clandestinas. Ese año Puebla fue en primer lugar con 1.533, seguido de Guanajuato con 1.309. Para el 2017 Hidalgo ya estaba con 1.064 tomas clandestinas. En 2018, Hidalgo ocupó el primer lugar nacional en tomas clandestinas, registrando 2.121, mientras que Puebla se ubicó en el segundo sitio con 2.072 y Jalisco con 1.550. En el año 2019, los días que llevamos este año, Hidalgo va en primer lugar con 164 tomas, seguido de Veracruz en segundo lugar, el Estado de México con 64 y 58 tomas en Tamaulipas. Por el municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo, cruzan 4 sistemas de transporte de ductos que alcanzan una longitud promedio de 6 kilómetros. En ellos, en 2016 se registraron 6 tomas, en 2017 38, en 2018 28 y este 2019 van 3. La de mayor afectación, la ocurrida el pasado 18 de enero. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.